El método natural. Este método fue desarrollado por un maestro estadounidense llamado Sabeur en 1860, como una alternativa que se opone al método tradicional de enseñanza de lenguas extranjeras, pues plantea que una segunda lengua se puede aprender de la misma manera como aprendimos nuestra primera lengua, mediante la práctica y la repetición constante de diferentes expresiones lingüísticas. El método carecía de una base teórica sobre el aprendizaje de idiomas, pues el autor no especificaba qué es una lengua, cómo funciona una lengua y nunca presentó oficialmente un proyecto donde pudiera comprobar su teoría de que una segunda lengua o lengua extranjera se puede aprender de manera natural mediante una serie de prácticas comunicativas. No obstante, a pesar de carecer de bases teóricas lingüísticas, el método resultó más efectivo que el método tradicional, porque centraba su atención en el desarrollo de las destrezas comunicativas más que en el aprendizaje de las reglas gramaticales. ¿Qué plantea entonces el método natural? Señala que una lengua se adquiere de forma natural e inconsciente a través de su uso en la comunicación real, tal y como lo hacen los niños, que no son conscientes de cómo adquieren su lengua natal. Ni siquiera los padres se preocupan de enseñarle a sus hijos sobre reglas gramaticales, tiempos de expresión verbal o si sus hijos están utilizando las preposiciones correctas al momento de expresarse. Solo se dan cuenta de que los niños tratan de comunicarse poco a poco con la lengua y esto resulta suficiente para que logren adoptar su lengua materna. De esta manera, las personas pueden adquirir una segunda lengua, sin la necesidad de traducir lo que están aprendiendo a su lengua materna, y sin preocuparse tanto por las reglas gramaticales. Dicho lo anterior, este método señala que para poder aprender la gramática no se debe recurrir a la traducción de textos como lo hace el método tradicional. Más bien, se trata de enseñar la gramática de una manera progresiva, inductiva y mediante la repetición constante de determinadas expresiones en diferentes tiempos verbales, sin la necesidad de especificarle al alumno qué tipo de tiempos está utilizando, pues eso se discute y se analiza en niveles más avanzados, cuando los estudiantes ya tienen un dominio suficiente de la lengua oral. ¿Qué papel juega el profesor en el método natural? El profesor debe crear un ambiente agradable y relajado de aprendizaje, y asimismo debe seleccionar, organizar y proporcionar las actividades y el material lingüístico adecuado que respondan a las necesidades e intereses de los estudiantes. Para ello, el profesor debe hacer múltiples preguntas para estimular el uso de la lengua e introducir algunas expresiones y nuevo vocabulario utilizando la mímica, los gestos, algunos dibujos y objetos, con la intención de que los estudiantes puedan asociar ciertos fonemas o expresiones orales con determinados objetos o imágenes. Así lograrán adoptar poco a poco la lengua oral antes que la lengua escrita. Dicho lo anterior, ¿cómo debe ser el proceso de enseñanza-aprendizaje según este método? En las primeras sesiones, el maestro debe presentar de manera oral, con dibujos, objetos y mímica, una cantidad adecuada de vocabulario que el estudiante pueda reconocer fácilmente, como los objetos de un salón de clases, de un hogar o de una oficina. Asimismo, puede presentarle algunas frases de uso común como los saludos y despedidas, con el fin de que el alumno pueda ponerlas en práctica poco a poco con sus compañeros de clase o personas que hablan el idioma. Durante esas mismas sesiones, el profesor debe invitar constantemente a sus alumnos a imitar los fonemas o sonidos que produce al decir ciertas palabras y frases, y una vez que el alumno tenga la capacidad de escuchar, entender y replicar las palabras y expresiones que constantemente se ven en clase, el profesor puede empezar a desarrollar actividades más complejas para que el alumno sepa utilizar la lengua en diferentes contextos. No obstante, es necesario aclarar que mientras los estudiantes no tengan el conocimiento suficiente de la lengua oral, no se puede pasar al aprendizaje de la lengua escrita y la gramática. Pero una vez que los alumnos dominen la lengua oral, el profesor puede proceder a enseñar paulatinamente cómo se escriben aquellas palabras, frases y expresiones que el alumno ya conoce. De esta manera, aprender las reglas gramaticales ya no será tan difícil porque el alumno ya contará con cierta habilidad comunicativa. ¿Qué tipo de técnicas componen a este método? La técnica predominante es el de preguntas con respuestas. ¿Cómo funciona? Primero, el maestro debe presentar una serie de palabras que el alumno pueda reconocer con facilidad.
se recomienda que no sean más de 10 palabras nuevas para no saturar al estudiante de mucha información. Para esta actividad, el maestro debe utilizar la expresión oral junto con algunas imágenes u objetos de las palabras que estará mencionando. También puede recurrir a la mímica cuando el alumno no entienda una palabra, pero nunca se debe recurrir a la lengua materna del alumno para aclarar alguna duda. Por lo tanto, la comunicación siempre deberá ser por medio de la lengua meta. En esta etapa, no se le debe de decir al alumno cómo se escriben las palabras o expresiones que estará aprendiendo, solamente se debe ocupar la expresión oral, con intención de que los alumnos se concentren en generar tanto la habilidad oral como la auditiva. Una vez que los objetos se hayan presentado a los alumnos por primera vez, se procede a realizar una serie de preguntas para que el alumno comience a desarrollar la destreza oral. Ejemplo: esto es una pluma. Pablo, ¿qué es esto? ¿Esto es una pluma o es un lápiz? Esto es una pluma. Correcto, esto es una pluma. Esto es un lápiz. Enrique, ¿qué es esto? ¿Esto es una pluma o es un lápiz? Esto es un lápiz. Correcto, esto es un lápiz. De esta manera, se pretende que el estudiante genere confianza al aprender un nuevo idioma y que no se preocupe de las reglas gramaticales hasta que tenga el suficiente conocimiento de la lengua oral. Una vez que los estudiantes tengan ciertas habilidades comunicativas, el profesor puede introducir otras técnicas de enseñanza como el juego de roles, las entrevistas y los debates, con el fin de que puedan poner en práctica los conocimientos que van adquiriendo de la lengua.